En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceder por mí. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Muy bien, pues veíamos el día de ayer sobre cómo el origen de casi todos los problemas, dificultades, pecados que cometemos, que el origen está en la duda y en el miedo, que fueron la forma en que Satanás tentó a Eva. Entonces no queremos depender de Dios. No queremos depender de Dios y queremos resolver todas las cosas por nosotros mismos. Es más, quisiéramos desafiar a Dios, quisiéramos pedirle a Dios que hiciera cosas extraordinarias para que terminara de convencernos. Quisiéramos llegar hasta el cielo por nuestro propio esfuerzo. Pero, como decíamos, nada ofende tanto a Dios como la desconfianza. Y Jesús, al hacerse uno como nosotros, se metió en la oscuridad de nuestros miedos y salió de allí para que lo imitemos. Y eso es lo que contemplamos hoy en la Navidad. Dios que se confía a nuestras manos humanas para que nosotros aprendamos a confiarnos a las manos de Dios. Entonces, no podemos, eso fue lo que vimos el día de ayer, nadie de nosotros puede confiar toda la vida en Dios, como Dios tampoco puede confiarnos toda la vida en nosotros. Sí. O sea, nadie de nosotros posee toda la vida en su conjunto. Lo único que ustedes poseen y que pueden llamar suyo es el momento presente, si es que están despiertos. Pero nadie puede decir, me gustaría confiar en Dios toda la vida. Pues no. Sí. O pensar que nos gustaría que Dios nos ayudara toda la vida. Tampoco. Lo único que Dios nos confía es el momento presente, el instante presente. Entonces, como habíamos dicho antes, el momento presente es el punto de encuentro entre el alma y Dios. El instante presente es, en primer lugar, el punto de contacto con la voluntad divina, cualquiera que sea el contenido del momento presente. Pero el momento presente va a ser siempre la expresión de la voluntad de Dios sobre nosotros. Por ejemplo, en este preciso momento, Dios quiere vernos cumplir esta acción que nosotros estamos haciendo en este instante. No importa que sea nada extraordinario, sino banal o ínfima, y cuyo único valor lo conocerá la inteligencia de Dios. Y eso es suficiente. Eso es suficiente. Dios a nadie le ha pedido ni que vivan toda la vida, ni que sufran toda la vida, ni que estén enfermos toda la vida, ni que tengan todo lo que necesiten toda la vida. Lo único que Dios les pide es que ahorita,
en este instante ustedes están aquí, aunque no tengan ninguna relevancia. Entonces, el instante, el momento presente, me traduce a mí, como a cada uno de ustedes, ¿cuál es la voluntad de Dios? Sí. Si hay una cosa que debiéramos saber para alegrarnos y para morirnos, la única cosa que tenemos que saber es cuál es la voluntad de Dios. Y esa la sabemos ahorita, en este instante, no mañana, sino en el instante presente. ¿Sí? Entonces, el momento presente nos entrega la voluntad de Dios y la presencia de Dios. Por ejemplo, si en este momento el Señor nos pide estar en tal lugar, haciendo tal cosa, es porque Él nos espera allí. ¿Sí? Pero como decíamos ayer, vivimos jugando a las escondidas con Dios. Querer estar donde no está Dios. Querer estar ligados a lo que no es voluntad de Dios. Como es, por ejemplo, la preocupación. ¿Sí? Entonces, Él nos ha pedido que estemos aquí, por ejemplo, porque Él nos espera aquí. Si estuviéramos en otra parte, lo echaríamos de menos. ¿Sí? Entonces, nos espera allí para darse a sí mismo a nosotros, para comunicarse a nosotros. ¿Sí? Entonces, el instante presente nos entrega la voluntad y la presencia de Dios, en el sentido que el lugar o las circunstancias dejan de ser importantes. Porque ni las personas, ni las circunstancias, ni los acontecimientos son importantes. Aquí lo que importa es Dios, su voluntad y nosotros. Nuestra respuesta. El estar ante Dios y el estar ante la presencia de Dios. Entonces, por ejemplo, no sé si recordarán cuando viajan o van en carro, que pasan por sembradíos. Cuando pasan por un sembradío, cuántos surcos en cada momento son capaces ustedes de ver? ¿Solo uno? Solo un surco. Todos los demás es algo deforme. Y esa es la voluntad de Dios. ¿Por qué darle tanta importancia a lo que pasó ayer? O lo que va a pasar a medianoche. Cuando lo único importante, lo único que es real, es lo que está sucediendo ahorita. ¿Sí? Entonces, así nosotros alcanzamos a Dios cada instante, este y el siguiente. Nuestra existencia es la continuación de un instante tras otro, de encuentros sucesivos, permanentes, continuos, con la voluntad de Dios. Que nosotros no los percibamos o que no estemos allí para verlos, esa es otra cosa. ¿Y por qué no estamos presentes en el momento presente? Porque no confiamos en Dios. Porque creemos que la forma en que nosotros vemos la vida, la realidad, el mundo, las cosas, las personas, es mejor que la de Dios. ¿Sí? Entonces, de este contacto con Dios, en cada instante,
nacerá después un instante, el perpetuo, una unión constante a Dios a través de todo. ¿Sí? Entonces, podemos nosotros escuchar continuamente la presencia de Dios en cada acontecimiento, en cada circunstancia. ¿Por qué tendríamos nosotros que desafiar a Dios y pedirle que en ciertas circunstancias se hagan cosas extraordinarias o milagros? Pues no. Si nosotros no logramos entender, valorar y vivir el instante presente, un milagro nunca nos va a convencer. ¿Sí? Entonces, el instante presente es el fundamento de nuestra unión con Dios. ¿Sí? Es verdad, es cierto que nuestro encuentro con Cristo en los sacramentos es de una forma particular. Nuestro encuentro con Cristo en la oración es otra forma. Pero Dios se nos entrega de manera también especial en el instante, en cada momento. Entonces, en el libro del Éxodo vemos cómo el pueblo de Israel pues, es sacado de Egipto y hubieran podido llegar a la tierra prometida en unas cuantas semanas. Pero no sucedió así. El camino de unas cuantas semanas se convirtió en 40 años de travesía, de vueltas por el desierto. Sí. Entonces, el camino de Israel se convirtió en un conjunto de inseguridades. Cada obstáculo fue una ocasión para caer, de murmuraciones, de quejas. O también pudo haber sido cada obstáculo una ocasión para la fe, ¿sí? Para la confianza en Dios. Y constantemente Moisés tiene que estar interviniendo en favor de su pueblo. Y cada vez que interviene, Dios le da lo que necesita. Una vez que es dejado el Mar Rojo, el pueblo hebreo creía que ya se iba a encontrar con la tierra prometida. Y no fue así. Se vio obligado a vivir en el desierto en la incertidumbre perpetua. Y surgió la queja en el corazón de Israel. Y en esa primera prueba pues se manifestó la incredulidad, la falta de fe del pueblo de Israel. Entonces, la Escritura y la tradición han visto en esta vida del desierto del pueblo de Israel la imagen de la vida cristiana. Rescatado del pecado, como fue liberado el pueblo de Israel, el cristiano no se ve llamado inmediatamente a la felicidad, sino que tiene que llegar con dificultad a la tierra prometida. Debemos pasar por lo terrestre, por una vida de peregrinos, franqueando los peligros de toda clase. Entonces, cada día hay que contar con la palabra de Dios, en vez de creer en nuestras propias impresiones. Si en vez de centrarnos y de contemplar solo nuestra propia impresión, nos preocupáramos de lo que Dios nos quiere decir, sería otra cosa. Entonces, tenemos que aceptar vivir según lo que creemos y no lo que vemos. Aceptar vivir lo que creemos y no las impresiones. Porque la fe sustituye a la vista.
y a veces incluso hasta la razón. ¿Sí? Entonces, es obvio que al igual que el pueblo de Israel, nos quejamos y murmuramos y no comprendemos. Mientras todo esté bien, pues todo es perfecto. Pero cuando viene la prueba, la enfermedad, la soledad, no nos libramos de la experiencia misma del pueblo de Israel. Y como el maná en el desierto, la gracia es para cada uno de nosotros, solo para este día. No se puede guardar gracia para el día de mañana. Y debemos aprender que la gracia es algo solo para hoy, para el día de hoy. Cada día y cada minuto tenemos que poner en manos de Dios nuestra existencia. Entonces Dios prueba a su pueblo para ejercitarlo en que solo cuente con Él, para que sepa que está en su mano. Y lo que el pueblo elegido hizo durante 40 años, tenemos que hacerlo nosotros continuamente, sin la menor previsión en el peligro de cada día, creyendo que mañana Dios nos sostendrá como lo hizo el día de hoy, aceptando ser pobres y mendigos de la misericordia divina. Así, el cristiano que realice este acto de fe deberá repetirlo cada momento, pues por lo general, después de un acto de fe, viene la gracia de Dios. Y es bien interesante. Es bien interesante ver eso en ustedes, porque en ciertos momentos todo está bien. Ustedes tienen una idea clara de cuál es la voluntad de Dios y de lo que hay que hacer. Pero pasan unos días y todo es quejas, preocupación, ansiedad. Sí. Entonces, hasta el final de nuestra vida deberemos estar buscando continuamente la presencia de aquel que prometió estar con nosotros hasta el fin de los tiempos. Ahí tenemos la Santísima Virgen, sí, que su vida fue no otra cosa que una sucesión de momentos vividos con la confianza puesta en Dios. Sí. Entonces, al fiarnos de Dios, la esperanza nos sitúa en el presente. Rechazando el peso del pasado y la inquietud del porvenir, permanecemos en el presente donde se encuentra Dios. Así lo decía Santa Teresita del Niño Jesús: si nos desesperamos a veces, es porque pensamos en el pasado o en el futuro. ¿Cuántas penas y sufrimientos inútiles que Dios no quiere nos buscamos por la falta de esperanza? Y San Juan de la Cruz dice: no es Dios el que quiere que el alma se turbe por cualquier cosa, ni que padezca penas, porque el camino de la vida exige muy poca agitación. Así lo decía San Juan de la Cruz. Ustedes recuerdan la mañana de la resurrección de nuestro Señor, que van estas mujeres al sepulcro y van preocupadas y dicen: ¿quién nos moverá la piedra? Cuando la piedra había sido movida. Lo que Dios espera de nosotros es que miremos, cumplamos lo que nos pone ante los ojos y hagamos lo posible por hacer lo que Él quiere. Y eso es lo único que hay que hacer. Es lo único que hay que hacer. ¿Ustedes creen que si se preocupan 2 minutos o un día o una semana, se van a poder preocupar toda la vida? Y eso no es cierto. Eso no es cierto. Porque ustedes no tienen gracia más que para ocuparse del momento presente. Sí. Tantos
momentos, como los han perdido, pues han perdido gracia, ayuda de Dios y presencia de Dios. ¿Sí? Entonces, la esperanza nos desprende del pasado y nos ubica en el momento presente. Muchos se encuentran como aplastados por el pasado, del que no saben deshacerse, por la falta de confianza en Dios. La esperanza nos afirma que el mañana se preocupará de sí mismo y que Dios nos dará su gracia en la medida de nuestras necesidades. Esa fue la respuesta de nuestro Señor a San Pablo, que le pedía: ¿cuándo me quitarás esto que tengo? ¿Cuándo será el día en que no tengo que lidiar con lo que estoy lidiando? Y Jesús le dice: te basta mi gracia. Entonces, si consentimos vivir el día y caminando con confianza plena, en la mano del Padre, nos encontraremos cada instante con la gracia proporcional a nuestro esfuerzo y a lo que necesitamos, ni más ni menos. Aparte de la esperanza, pues tenemos la fe, la caridad. Y se puede decir que la fe nos da a Dios en la medida en que sabemos abrir nuestras almas. Poco a poco aprendemos a encontrar a Dios en todas las cosas, porque la fe, aquí abajo, es la única luz en la que nos es posible poseer a Dios. Así la fe nos permite unirnos a Dios en el instante presente, encontrarlo en todas las cosas, bajo diferentes aspectos, como en la Eucaristía, en la oración y en todas las cosas que nos pasan. Entonces, ¿cómo vivir en el instante presente de nuestra vida, cada día en este siglo tan inquieto y trepidante, en medio de este torbellino de preocupaciones en que vivimos? Pues confiando en Dios. Dios viene, dice la Sagrada Escritura, viene como un ladrón en el instante presente. Y por lo general, lo que nos pide puede ser que no tenga nada en sí de extraordinario ni de difícil. Disponibilidad a Dios significa también aceptación alegre de lo que nos envía, aunque esto lleve un poquito de sufrimiento o de dolor. Muy bien, entonces, como decíamos ayer, en eso consiste el abandono de un solo momento, de un solo día, de un solo instante. Lo contrario al abandono, pues es la agitación, la inquietud, la ansiedad. ¿Sí? Entonces, ¿por qué debemos abandonarnos en las manos de la providencia de Dios? Pues a esta pregunta quizás responderíamos diciendo que porque la providencia de Dios es sabia y buena. Pero hay 4 principios que hemos de tomar en cuenta. El primero es que nada sucede que desde toda la eternidad no haya sido previsto y querido, o al menos permitido por Dios. Sí. Ni en el mundo material, ni en el mundo espiritual, sucede nada que Dios no haya previsto desde toda la eternidad. Porque Dios no pasa como nos pasa a nosotros. Dios no pasa de la ignorancia al conocimiento. Dios nos saca enseñanza de lo que sucede. Él lo sabe todo. Sí. Entonces, no solo ha previsto todo lo que sucede, ya de suceder, también ha querido cuanto de real y bueno haya en las cosas, con excepción del mal, que solo permite
con miras a un bien mayor. Ese es el primer principio. El segundo es que Dios no puede querer ni permitir cosa que no esté conforme al fin que Él se ha propuesto. Es decir, crear la manifestación de su bondad. Cualquier cosa que suceda, la permite o la manda solo para manifestar su bondad. ¿Sí? Como dice San Pablo, todos de ustedes son de Cristo y Cristo es de Dios. A estos dos principios le agregamos un tercero, formulado por el mismo San Pablo, que dice: sabemos que todas las cosas contribuyen al bien de los que aman a Dios. Romanos 8:28. Todas las cosas contribuyen al bien de los que aman a Dios. Dios hace que contribuyan al bien espiritual de nuestras almas. No solo las gracias que nos dan o los dones de la naturaleza que tenemos, sino también las enfermedades, las contradicciones, los fracasos, incluso nuestras mismas faltas. Como dice San Agustín, que por eso permitió Dios que San Pedro lo negara, para que aprendiera a ser humilde y desconfiado de sí mismo. Entonces, estos tres principios nos dicen que nada sucede que no haya sido previsto o por lo menos permitido por Dios. Que lo que Dios permite o quiere es para manifestar su bondad y que sea para la gloria de su Hijo y para el bien de los que lo aman. Así de simple. Entonces, nunca podríamos pecar de excesiva confianza filial y firme en las manos de Dios. De hecho, nuestra confianza debe ser tan ciega como nuestra fe. Entonces, sabemos con certeza que la providencia de Dios dirige todas las cosas hacia el bien. Estamos seguros de su rectitud, de sus intenciones. De donde, al abandonarnos en las manos de Dios, no hay nada que tengamos que temer. Lo único de lo que hay que preocuparnos es de no confiar demasiado. Y el último principio, que es tan cierto como los tres primeros, que el hecho de confiar en Dios o de abandonarnos en Dios a nadie exime de cumplir la voluntad de Dios, de cumplir con los mandamientos de Dios y aceptar las cosas que han de suceder. ¿Sí? Entonces, una vez que hayamos cumplido con todas nuestras obligaciones, con nuestros deberes de Estado, dejamos todo lo demás en manos de Dios. ¿Sí? Por misteriosa que nos parezca su voluntad, pero evitando la inquietud y la agitación. Como dice el refrán popular, haz tu deber, venga lo que viniere. Y por eso es digno de notarse aquella sentencia del Evangelio de San Lucas que dice: el que es fiel en lo poco, será fiel en lo mucho. Entonces, si hacemos lo posible por ser fieles al Señor en las cosas ordinarias, vamos a tener la gracia para ser fieles en las cosas extraordinarias que Dios permitirá que sucedan. Y si llegare la ocasión de tener que padecer grandes cosas, vamos a estar seguros de que Él nos dará la gracia. Es más, Él mismo nos lo dice en el Evangelio de San Mateo. Dice: no se preocupen por pensar qué van a decir o qué van a hacer. Yo hablaré por ustedes. ¿Sí?
Entonces, estos son los 4 principios de la doctrina del abandono. Entonces, el abandono sería pereza si no fuera acompañado de la fidelidad cotidiana. Sí, de la cotidiana fidelidad. Esta fidelidad cotidiana es como el trampolín para lanzarnos con más seguridad en lo desconocido. No sé si ustedes se habrán fijado cómo la gente a veces nada en el mar. Van nadando contra la corriente o a favor de la corriente. Y de pronto viene una ola que pareciera que se los va a tragar, pero es la misma ola la que se lo lleva más lejos. Así las cosas pequeñas y las cosas grandes. ¿Sí? Entonces, así el alma, dice San Juan Damasceno, así el alma debe hacerse a la mar, al océano infinito del ser, apoyándose en la voluntad divina que se manifiesta a cada instante. Entonces, el porvenir es de Dios. En su mano están todos los sucesos futuros. Por ejemplo, si quienes compraron a José, que lo sacaron del pozo donde lo habían metido sus hermanos, si ellos hubieran pasado media hora antes, no lo hubieran bajado hasta Egipto y no hubiera sido el hombre más importante de Egipto. Ni media hora antes, ni media hora después. ¿Sí? Entonces, también el rumbo de nuestra vida va dependiendo de esas circunstancias que se dan todos los días, sin ninguna excepción. ¿Sí? Que vienen de las manos de Dios y que le van dando un equilibrio y una estabilidad y una armonía a la vida toda nuestra. ¿De dónde acá? ¿O cuál sería la idea de querer que toda la vida fuera igual? ¿O es más, que nosotros tuviésemos que elegir qué es lo que nos debe de pasar? Ya ustedes por experiencia saben que lo que ustedes han querido que les pase nunca ha sido lo mejor. ¿Sí? Entonces, la fidelidad cotidiana y el abandono es la manera de mantener el recogimiento, el espíritu de oración, de presencia de Dios, la abnegación en las cosas cotidianas, ordinarias de todos los días. ¿Sí? Entonces, ¿en qué cosas hemos nosotros de practicar el abandono? Pues lo primero y lo más importante, el porvenir. Eso se lo dejamos a Dios. Lo que haya de ser de nosotros mañana o dentro de 20 años, no debe importarnos. Le confiamos también a Dios el momento presente, con las dificultades que pueda tener, y también nuestro pasado. Eso es lo primero. En segundo lugar, nos abandonamos a Dios en cuanto a lo que tiene que ver con nuestro cuerpo, la salud, la enfermedad, y con lo que tiene que ver con nuestra alma, la alegría, las alegrías, los trabajos, los éxitos, los fracasos. Todo se ha de ir entregando confiadamente a la solicitud paternal de nuestro Dios. Incluso hasta el juicio benévolo o malévolo de los demás. Y por eso dice San Pablo, si Dios está con nosotros, ¿quién está contra nosotros? El que ni a su propio Hijo perdonó, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo es que después de haberlo dado a Él, dejará de darnos a nosotros
cualquier cosa. ¿Acaso la tribulación? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿La angustia? ¿La persecución? ¿El hambre? ¿La desnudez? ¿El peligro o la espada? Dice, estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni lo presente, ni lo venidero, ni lo alto, ni lo profundo, ni otra criatura podrá jamás separarnos del amor de Cristo, que se funda en Cristo Señor nuestro. Esa es la realidad. Eso que no tiene nada que ver con la realidad es producto del miedo, de la duda. Sí. Entonces, de aquí se desprende que de hacer lo que está en nuestras manos hacer, podemos en lo demás abandonarnos con filial confianza en las manos de Dios. Y como realmente procuramos ser fieles en las cosas pequeñas, en la práctica de la humildad, de la dulzura, de la paciencia, en las cosas ordinarias de cada día, el Señor nos dispensará, nos dará su gracia para serle fiel a Él en las cosas más grandes. Sí. Entonces, San Pedro dice, humíllense bajo la poderosa mano de Dios. Para nosotros, confiar es una humillación. Y más en esta cultura, que todo lo queremos tener asegurado. Dice, humíllense bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte en el tiempo de su visita. Descarguen en su seno todas sus preocupaciones, porque Él se preocupa de ustedes, dice San Pedro. El Dios de toda gracia, que los llamó a su eterna gloria por Jesucristo, después de haber padecido un poco, Él mismo acabará su obra, los hará firmes, fuertes e inconmovibles. Sí. Y por eso dice la Sagrada Escritura en el Salmo 12, dice, Beati omnes qui confirunt in Domino. Dichosos los que tienen puesta su confianza en el Señor. Tenemos en San José el modelo perfecto de espíritu, de abandono y confianza en la providencia de Dios. ¿En cuántas dificultades no se le presentaron? En el trance embarazoso del nacimiento de su hijo, en la huida a Egipto, en la presentación en el templo, sí, hasta su regreso a Nazaret. Vivamos ejemplo suyo, fieles en la práctica de los deberes cotidianos, y nunca nos faltará la divina gracia, con cuyo auxilio cumpliremos siempre cuanto Dios exija de nosotros, por arduo que en ciertas ocasiones esto pueda llegar a parecer. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y ahora salimos para comenzar con las posadas en frente de la iglesia.